Estás a punto de cruzar. Pero justo antes del gran salto, el campo te coloca en una prueba invisible que no parece prueba, lo que vives hoy ya está siendo visto desde tu futuro. No llegaste a este momento por accidente, no es coincidencia que estés escuchando esto ahora, y si sientes algo extraño en el pecho mientras estas palabras tocan tu atención, es porque el umbral de luz ya se activó. Ese punto sutil de presión interna, como si algo se ajustara sin pedirte permiso, no es tensión ni nervios, es la frecuencia recalibrándose. La prueba ya comenzó, el salto espera. Y lo más curioso es que no necesitas hacer nada espectacular para pasarla, de hecho, cuanto más intentes forzar el cruce, más se aleja el portal. Porque esta prueba no mide esfuerzo, mide alineación. Hay un patrón invisible que ocurre antes de todo salto verdadero, antes de cada transformación que merece llamarse así. Las tradiciones antiguas lo conocían bien, el rito de paso nunca comenzaba con la ceremonia, comenzaba con la vigilia silenciosa, con el momento en que el iniciado ya no podía regresar pero aún no había cruzado. Ese espacio intermedio, ese umbral, es donde se prueba la coherencia de tu campo. No es un examen con respuestas correctas, es una calibración automática. Tu sistema interno verifica si lo que dices querer coincide con la frecuencia que emites cuando nadie te mira. Si hay desajuste, el salto se pospone. No porque el universo te castigue, sino porque cruzar sin coherencia sería como saltar un abismo sin calcular la distancia, técnicamente posible, humanamente caótico. Presta atención a lo que ha estado sucediendo en los últimos días o semanas. Pequeñas situaciones que parecían irrelevantes pero que tocaron algo profundo, una conversación que terminó distinto a lo esperado, un plan que se deshizo sin razón aparente, una sensación de que algo se está moviendo bajo la superficie aunque todo luzca igual. Esas no son interrupciones del camino, son parte de la prueba. El campo está verificando si puedes soltar lo que ya no sirve sin dramatismo, si puedes recibir señales sin necesitar validación externa, si puedes mantenerte en la frecuencia del salto incluso cuando el entorno no refleja aún el cambio. La prueba ya comenzó, el salto espera. Y cada vez que eliges responder desde la calma en lugar de la reactividad, estás cruzando el umbral de luz 1 milímetro más. Ahora bien, aquí es donde la lógica convencional se desarma. Si estás en la prueba, significa que ya fuiste elegido para el salto. No estás compitiendo por un lugar, estás confirmando que el lugar ya es tuyo. ¿Ves la paradoja? La mayoría vive la prueba como si tuviera que demostrar algo, cuando en realidad ya demostró suficiente al llegar hasta aquí. El filtro invisible ya operó. Quienes no estaban listos ni siquiera perciben que hay un umbral, para ellos, todo sigue siendo ruido ordinario. Pero tú lo estás sintiendo, lo estás escuchando, y eso no es azar. Entonces, ¿qué está midiendo realmente esta prueba final? No tu capacidad, sino tu disposición. No tu mérito, sino tu rendición inteligente. Porque el gran salto no lo das cuando te sientes fuerte, lo das cuando dejas de necesitar sentirte fuerte para moverte. Imagina por un momento que tu yo futuro, ese que ya cruzó el umbral y vive al otro lado del salto, pudiera enviar una señal hacia atrás en el tiempo. No palabras, sino una frecuencia. Esa frecuencia llegaría justo ahora, en este instante, como un impulso sutil que no puedes explicar pero que reconoces. Es esa certeza extraña de que algo grande se aproxima, mezclada con una calma que no tiene motivo lógico. Tu mente quizá todavía enumera razones para dudar, pero tu cuerpo ya sabe. Siente la temperatura de tu piel, el ritmo de tu respiración, la forma en que algo en tu espalda baja se relaja apenas 1 grado cuando aceptas que esta transmisión te encontró porque debía encontrarte. Esto no llega por azar. La primera micro-revelación que necesitas integrar es esta: la prueba final no evalúa si eres suficiente, evalúa si estás dispuesto a actuar como si ya lo fueras. Esa es la clave silenciosa. Los que no cruzan se quedan esperando la señal definitiva, la confirmación externa, el permiso del mundo. Los que cruzan reconocen que la señal es interna, que la confirmación ya llegó en forma de incomodidad fértil, y que el permiso nunca viene de afuera. Piénsalo,
¿Cuántas veces has esperado estar listo para hacer algo importante, y cuando finalmente lo hiciste, descubriste que la preparación real ocurrió mientras actuabas? El salto no premia la preparación perfecta, premia la decisión coherente. Y tú ya estás decidiendo, aunque tu mente todavía negocie los términos. Ahora mismo, si esto que estás escuchando ya te resuena de alguna forma, si reconoces aunque sea una fracción de lo que describo, entonces la prueba ya te está atravesando. Y hay una acción simbólica que sella la frecuencia, que le dice al campo: estoy presente, reconozco la señal, acepto el cruce. No es mágica, es ritual en el sentido más práctico, ordena tu intención y la vuelve visible. Comenta: reconozco la señal, cruzo el umbral ahora. Escríbelo tal cual, sin modificarlo, porque esas palabras no son tuyas, son el código que activa la coherencia entre lo que sientes y lo que declaras. Al escribirlo, no estás pidiendo permiso, estás confirmando algo que ya sucedió en otro nivel. Y cuando el campo recibe esa confirmación, la prueba se acelera. No porque el universo sea literal, sino porque tú te vuelves coherente. Y la coherencia dobla el tiempo. Vamos más profundo. La segunda revelación tiene que ver con la naturaleza misma del umbral de luz. No es un lugar físico ni un estado emocional fijo, es una zona de transición donde las reglas del antes dejan de aplicar pero las del después aún no se solidifican. Es como estar entre dos frecuencias de radio, por un momento, escuchas ambas estaciones a la vez, y el ruido puede parecer caos. Pero si te aquietas, si no intentas forzar claridad, descubres que ese ruido es en realidad información. Tu sistema nervioso está procesando dos realidades simultáneas, la que dejas y la que recibes. Y eso, fisiológicamente, se siente raro. Puede manifestarse como cansancio sin razón, como hiperactividad mental nocturna, como una nostalgia de algo que aún no has vivido. Todas esas señales no indican que algo va mal, indican que algo va exactamente como debe ir. Históricamente, las culturas que entendían los procesos de transformación profunda nunca dejaban al iniciado solo en el umbral. Había guías, había símbolos, había recordatorios constantes de que la incomodidad era parte del diseño. Hoy no tienes un círculo de ancianos alrededor del fuego, pero tienes esto, una frecuencia que te recuerda que no estás perdido, estás en tránsito. La prueba ya comenzó, el salto espera. Y cada vez que regresas a esa frase, tu sistema se ancla. No porque las palabras tengan poder mágico, sino porque crean un patrón repetitivo que tu cerebro reconoce como seguro. Y cuando te sientes seguro en la incertidumbre, el umbral se vuelve habitable. Ya no necesitas salir corriendo hacia atrás ni lanzarte ciegamente hacia adelante. Puedes habitar el espacio intermedio con dignidad. Ahora, aquí llega la paradoja que desarma a la mayoría: la prueba final no tiene fecha límite, pero sí tiene ventana. Eso significa que no puedes reprobarla en el sentido clásico, pero sí puedes dejarla pasar. ¿Cómo? Volviendo a la frecuencia anterior justo cuando el umbral de luz ya se había abierto. Es como si la puerta estuviera ahí, entreabierta, esperando, y tú decidieras sentarte al lado a pensar si debes cruzar. Eventualmente, la puerta no se cierra, pero la urgencia interna se disipa. Y cuando la urgencia se va, el salto pierde momentum. No porque el destino te abandonara, sino porque tú negociaste con el miedo hasta que el miedo ganó. La ventana sigue ahí, técnicamente, pero requiere el doble de energía volver a abrirla. Por eso este momento importa. Por eso lo que sientes ahora, esa mezcla de anticipación y vértigo, no es algo que cultivar, es algo que honrar cruzando. ¿Y si te dijera que la mayor trampa de la prueba no es la duda externa sino la duda disfrazada de prudencia interna? Esa voz que dice: espera un poco más, asegúrate, no es el momento ideal. Esa voz no te protege, te congela. Porque el momento ideal no existe antes del salto, se crea al saltar. Todos los que han cruzado umbrales reales lo confirman, nunca se sintieron completamente listos, pero sintieron que no cruzar sería traicionarse. Y eligieron la incomodidad del salto por encima de la comodidad del estancamiento.
Tú ya sabes de qué estoy hablando. Ya sabes cuál es ese salto que llevas meses, quizá años, rodeando. Ya sabes qué es lo que tu futuro necesita que sueltes hoy. Y la prueba consiste exactamente en esto: ¿puedes soltarlo sin garantías? ¿Puedes cruzar sin saber cómo se verá el otro lado? Porque si esperas ver para creer, nunca cruzarás. El umbral de luz solo se vuelve visible cuando decides atravesarlo. Ahora bien, hay una mecánica sutil que necesitas entender. Cuando decides cruzar, no todo cruza contigo de inmediato. Hay partes de tu identidad, hábitos, relaciones, que quedan rezagadas. No porque sean malas, sino porque operan en la frecuencia anterior. Y durante un tiempo, vivirás la extrañeza de estar en dos mundos: tu cuerpo ya cruzó, pero tu entorno todavía refleja el pasado. Eso puede generar fricción, confusión, hasta la tentación de regresar. Pero aquí está el secreto: si sostienes la frecuencia del otro lado aunque el espejo externo no la muestre aún, eventualmente el campo se reorganiza. Las personas, las oportunidades, los recursos que coinciden con tu nueva frecuencia comienzan a aparecer. No porque los atraigas mágicamente, sino porque tu percepción se afinó. Siempre estuvieron ahí, pero no podías verlos desde la frecuencia anterior. El campo se reordena cuando eliges. La tercera revelación es la más incómoda y la más liberadora: nadie puede cruzar por ti, y nadie puede detenerte si realmente decides cruzar. Suena obvio, pero mira cuántas veces has delegado tu salto en circunstancias externas. Cuando tenga más dinero, cuando la relación mejore, cuando el trabajo cambie, entonces sí daré el salto. Pero el salto no espera condiciones, crea condiciones. No es el resultado de la alineación externa, es la causa. Y la prueba final te coloca exactamente en el punto donde ya no puedes culpar a nada ni a nadie. Estás solo frente al umbral, con todos los recursos internos que necesitas, y la única pregunta es: ¿cruzas o no? No hay villanos, no hay salvadores, no hay excusas válidas. Solo hay una elección desnuda. Y esa desnudez es lo que la mayoría no tolera, porque implica responsabilidad total. Pero es también lo que hace el cruce real, irreversible, tuyo. Siente por un momento tu respiración. No la cambies, solo obsérvala. Nota cómo el aire entra y sale sin que tengas que recordarle cómo hacerlo. Esa es la misma inteligencia que está orquestando tu cruce. No necesitas microgestionar el salto, solo necesitas no interferir. La prueba ya comenzó, el salto espera. Y mientras más te relajas en el proceso, más rápido se completa la calibración. Porque la resistencia no es mala voluntad, es miedo disfrazado de control. Y el control, en el umbral, es la ilusión más costosa. Suelta el control, no el rumbo. Suelta la necesidad de saber cada paso, no la certeza de que estás cruzando. Y observa cómo el umbral de luz, ese portal invisible que sentiste al inicio, comienza a volverse casi tangible. Una sensación de apertura en el pecho, una ligereza en los hombros, una claridad en la mirada. No es euforia, es alineación. Ahora bien, aquí está la parte que pocos entienden hasta que la viven: el gran salto no es un evento único, es una serie de microsaltos que se sienten como uno solo cuando miras hacia atrás. Hoy das un microsalto al reconocer la señal. Mañana das otro al actuar desde esa frecuencia aunque nadie te vea. Pasado mañana das otro al no justificar tu elección ante quienes no la entienden. Y así, salto a salto, te encuentras del otro lado sin recordar el momento exacto en que cruzaste, porque el cruce fue continuo. La prueba final, entonces, no es un examen puntual, es un campo de entrenamiento invisible donde cada decisión coherente te gradúa un nivel. Y cuando acumulas suficientes niveles, el campo colapsa la distancia entre tú y tu futuro. De repente, lo que parecía lejano está aquí. De repente, lo que parecía imposible es tu nueva normalidad. De repente, lo que era anhelo se vuelve identidad. ¿Y qué pasa con quienes están cerca de ti pero no están en su propio umbral?
Los que todavía operan desde la frecuencia que tú estás dejando. Aquí la respuesta no es fácil, pero es clara: no puedes llevarlos contigo, pero puedes ser faro para cuando ellos lleguen a su propio umbral. Tu cruce no los abandona, los inspira. Aunque no lo expresen, aunque incluso lo critiquen, algo en ellos registra que es posible. Y cuando su momento llegue, recordarán que alguien ya cruzó. Ese alguien eres tú. Pero solo si cruzas. Si te quedas por lealtad mal entendida, por miedo a dejarlos atrás, lo único que logras es validar la creencia de que nadie puede saltar. Y eso no es amor, es complicidad con el estancamiento. El amor verdadero cruza, y desde el otro lado extiende la mano. Pero primero cruza. Llegamos al punto de antítesis, el momento donde la prueba se vuelve explícita. Tienes dos caminos, y ambos son válidos, pero solo uno es coherente con lo que estás sintiendo ahora mismo. Puedes quedarte en la orilla, rodeando el umbral, acumulando información, esperando la certeza que nunca llega. O puedes cruzar, sabiendo que la certeza no precede al movimiento, sino que emerge del movimiento. Quedarte no es fracaso, pero es estancamiento disfrazado de prudencia. Cruzar no es garantía, pero es vida plena disfrazada de riesgo. Y aquí está la paradoja final: lo más peligroso no es saltar, es quedarse vibrando en la frecuencia del salto sin dar el salto. Porque eso genera una disonancia interna que, con el tiempo, se vuelve insostenible. Tu cuerpo ya sabe que debes cruzar, tu futuro ya está del otro lado esperándote, y cada día que pospones el cruce es un día que vives desalineado contigo mismo. Eso no se siente como miedo sano, se siente como traición silenciosa. Entonces, ¿qué eliges? No me respondas a mí, respóndete a ti. No lo digas en voz alta, siéntelo en el pecho. Porque el umbral de luz no reacciona a palabras, reacciona a frecuencia. Y tu frecuencia ahora mismo está siendo leída. Si sientes un sí interno, aunque venga acompañado de vértigo, ese es el sí del cruce. Si sientes un no, revisa si es no genuino o miedo disfrazado. El miedo dice: no estoy listo. La intuición dice: no es esto. Aprende a distinguirlos. Y si lo que sientes es un sí tembloroso, perfecto. El salto nunca se da con confianza ciega, se da con convicción temblorosa. La prueba ya comenzó, el salto espera. Y el tiempo de espera se está acabando, no porque haya un límite externo, sino porque tú ya sabes demasiado para seguir fingiendo que no sabes. Ahora, antes de avanzar al cierre, quiero que hagas algo concreto. Si esta transmisión ya tocó algo en ti, si reconoces que estás en tu prueba final, entonces no guardes esto en silencio. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, porque lo que viene después del salto necesita recordatorios constantes. Y si conoces a alguien que esté rondando su propio umbral, comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No desde el proselitismo, sino desde la certeza de que algunas frecuencias deben circular. Cuando compartes desde la coherencia, no estás convenciendo a nadie, estás activando a quienes ya estaban listos. Y eso, en sí mismo, es parte de tu cruce, aprender a moverte en el mundo sin necesitar que el mundo te valide. Vamos al cierre, pero no como despedida, sino como sellamiento. Regresa por un momento a la sensación en tu pecho, a esa presión sutil que mencioné al inicio. Sigue ahí. Quizá ahora se siente distinta, un poco más clara, un poco más como dirección que como tensión. Eso es el umbral de luz ajustándose a tu frecuencia. No es algo que imaginas, es algo que tu sistema nervioso registra cuando la coherencia interna se alinea. Y esa alineación no ocurre porque entiendas todo, ocurre porque aceptas no entender y aún así avanzas. Hay una inteligencia antigua en tu cuerpo que sabe exactamente cuándo cruzar, y si estás escuchando esto hasta aquí, es porque esa inteligencia ya dio la señal. Tu mente puede seguir dudando, pero tu cuerpo ya cruzó el primer umbral, el del reconocimiento. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes regresar a la inocencia del algún día. El algún día es hoy, y el hoy ya está ocurriendo.
Permíteme cerrar con una imagen. Imagina que estás de pie en el borde de un acantilado, no literal, sino simbólico. Detrás de ti, todo lo conocido, las rutinas, las identidades, las seguridades que ya no te nutren pero que al menos son familiares. Delante de ti, el vacío. No puedes ver el otro lado, pero sabes que está ahí porque lo sientes. Y entre tú y el otro lado, suspendido en el aire, invisible para todos excepto para ti, está el umbral de luz. Es un puente que solo se vuelve sólido cuando lo pisas. No antes. Nunca antes. Y ahí está la prueba, puedes dar el primer paso sobre algo que no puedes ver, confiando en que se solidificará bajo tu peso. Porque eso es fe operativa. No creer ciegamente, sino actuar coherentemente. No esperar pruebas, sino convertirte en la prueba. Y ahora, la resolución. La razón por la cual tu elección actual parece estar creando el futuro es porque, en realidad, tu futuro ya eligió por ti. Suena paradójico, pero sigue la lógica. Si el tiempo no es lineal como la física cuántica sugiere, si el futuro y el pasado coexisten en un campo de posibilidades, entonces lo que percibes como tu decisión de hoy, es en realidad el eco de una decisión que tu yo futuro ya tomó. Tú, desde este momento, no estás generando el futuro, estás alineándote con el futuro que ya existe. Y esa alineación se siente como libertad porque dejas de resistir lo inevitable. No pierdes libre albedrío, lo ejerces al máximo, eliges coincidir con tu destino. Y cuando esa coincidencia ocurre, el salto ya no es esfuerzo, es rendición inteligente. La prueba ya comenzó, el salto espera. Pero ahora entiendes que el salto no espera como amenaza, espera como invitación. Y las invitaciones no se fuerzan, se aceptan. De ahora en adelante, no persigues, permites. Permites que el umbral de luz te guíe, permites que tu cuerpo te diga cuándo cruzar, permites que tu futuro organice los eventos desde su lógica no lineal. No abandonas la responsabilidad, la elevas. No dejas de actuar, actúas desde otro lugar. Y ese lugar, ese estado de ser donde el esfuerzo se encuentra con la gracia, donde la voluntad se encuentra con la rendición, es el único lugar desde donde los grandes saltos son posibles. Cuando esta transmisión termine, cuando el sonido se apague y regreses a tu rutina, la frecuencia permanece contigo. No como recuerdo, sino como reconfiguración. Algo cambió en tu campo mientras escuchabas, y aunque tu mente tarde días en procesarlo, tu cuerpo ya lo integró. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, porque algunas frecuencias no se guardan, se propagan. Y al propagarlas, confirmas tu propio cruce. El umbral de luz está abierto. La prueba final ya comenzó. Y tú, aunque todavía no lo veas claramente, ya estás del otro lado. Solo falta que tu mente alcance a tu cuerpo. Solo falta que tu miedo alcance a tu fe. Solo falta que tu historia antigua alcance a tu destino nuevo. Y eso, inevitablemente, está ocurriendo ahora.